preocupación por el aumento de casos de COVID y, por supuesto, la situación que no deja de preocupar del dengue, Maite. Exactamente, eso estamos en comunicación con la doctora María Laura Lescano, directora del Hospital Perrando de la Ciudad de Resistencia, que nos va a comentar sobre la situación epidemiológica del dengue en este caso. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. DNG Federal, Maite y Guillermo la saludan. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo Gracias. están? Muy bien, gracias por su tiempo, doctora. Sabemos que está en una reunión y se ha hecho unos minutos para dialogar con nosotros. ¿Hay casos considerados, digo, para preocuparse de COVID en la provincia de Chaco? Sí, nosotros hasta el día de la fecha no tenemos internados por COVID. Sí tenemos, obviamente, consultas ambulatorias donde se hacen el testeo en primer lugar por dengue, porque la sintomatología muchas veces comienza con cuadros febriles, síntomas digestivos, gastrointestinales, que nos hace pensar a los médicos ante la situación epidemiológica si podemos estar hablando de un cuadro viral relacionado a dengue o a COVID. No tenemos que dejar de pensar en COVID. Así que a través del estudio diagnóstico se pueden detectar a través del hisopado algunos casos, pero son ambulatorios. Claro. Nosotros hasta el momento, por ejemplo, el fin de semana tuvimos más de 300 consultas por síndrome febril, de los cuales 73 fueron dengue, para que tenga una idea, y el resto son síntomas respiratorios leves, que por ahí, si no se realizan el testeo correspondiente para el COVID, son casos con subregistros, digamos así. Es muy importante que el profesional hoy lo pueda descartar. Estamos ante la situación de COVID más dengue, así que en caso de tener algún paciente con síntomas, con síndrome febril, lo importante es llegar al diagnóstico. Claro. Ajá, doctora, ¿hay algún síntoma que usted pueda decir, bueno, se puede diferenciar más rápidamente que sea de COVID y de dengue? Por ejemplo, el dengue se sabe que tiene una fiebre muy alta, ya casi de 39-40, y el COVID no tanto, ¿puede ser? Sí, hay algunos pacientes que pueden, esto es muy dinámico, hay pacientes que depende mucho el tipo de hueso, o sea, si es inmunocomprometido, muchas veces nos suelen presentar síntomas muy marcados o síntomas típicos de algún tipo de patología, así que hay que tener en cuenta eso. Por eso es muy importante que el especialista, el médico, pueda evaluar según el tipo de paciente. A mí me pasa muchas veces en consultorio que hay pacientes que están bajo algún tratamiento, por ejemplo, una situación que me pasó la vez pasada de tener un tratamiento con corticoides y analgésicos porque la patología de base requiere. Estos pacientes muchas veces no van a hacer estos registros febriles marcados de 40, 39 grados porque ya de por sí tiene un tratamiento de base que quizás no presente ese cuadro florido. Pero ante la sospecha de algún cuadro viral, uno debe tener la obligación de descartar todo lo que circula actualmente, ya sea COVID, cuando se suma algún síntoma respiratorio, muchas veces congestión nasal, muchas veces dolor de garganta, también pueden tener cefalea. No se da más el COVID con síntomas respiratorios clásicos como la tos o la dificultad respiratoria. Eso es gracias al advenimiento de las vacunas, a que tenemos una población amplia en vacunados, así que eso hizo de que hoy el virus del COVID no sea tan virulento, no sea tan agresivo al organismo y solamente los síntomas sean leves a nivel de la vía aérea superior. Estamos hablando de cuadros sinusitis y faringitis, ¿sí? Claro. Así que muchas veces puede confundir. A diferencia del dengue, que el dengue, si bien uno sabe la triada famosa de cefalea, dolor retroocular detrás de los ojos, mialgias, fiebre, que un poco tenemos que tener como relevante, también hay pacientes con dengue que pueden presentar dolor de garganta, porque se inflaman los ganglios, ¿sí? Como sistema de defensa. O sea, que es muy importante que el profesional pueda determinar en la consulta qué estudio diagnóstico le va a servir para hacer un tratamiento precoz. Claro. Si es un dengue o si es un COVID, o vaya a saber uno en cuanto a cuestiones de epidemiología que vayamos teniendo, actualizándonos, qué otras
causas podemos también seguir teniendo y pidiéndoles los estudios. Ujú. Doctora, usted dio un dato muy importante que ante cualquier sospecha de síntomas es muy importante dar aviso, ¿no? A la autoridad sanitaria, a cualquier centro de salud. Digo porque se han dado casos de pacientes que inician un tratamiento por sí solo, ¿no? Incluso autodiagnosticándose con dengue o COVID y dicen, bueno, tomo paracetamol. En esos casos que no quieran ir al médico, aunque es la recomendación hacerlo, ¿a qué síntomas hay que estar atentos y decir, bueno, esto ya pasa a ser un cuadro común, entre comillas, de dengue, a un cuadro grave para preocuparse e ir urgentemente a un centro de salud? Sí, muy importante tu pregunta. En primer lugar, ante la presencia de algún síntoma y que no quieran consultar o esperar, muchas veces la indicación es que tomen paracetamol. El paracetamol es un antitérmico que ha dado mucha efectividad en bajar la fiebre y también es menos dañino para el hígado, ¿sí? A diferencia de otros analgésicos. ¿Y por qué? Sobre todo porque tenemos que informar a la población de que no se pongan inyectables. Entonces, el paracetamol solamente lo podemos adquirir vía oral, en comprimidos. En un principio es la droga indicada para estos cuadros febriles, de lo cual el tratamiento sigue siendo sintomático. Yo tengo fiebre o dolor, tomo paracetamol, ¿sí? No voy a inyectarme, ¿por qué? Porque el riesgo de hemorragia aumenta cuando el paciente comienza con síntomas y no cede. Claro. Los pacientes hoy van buscando una inyección. Eso está mal. El paciente debe hidratarse, bajar la fiebre y esperar la evolución en caso que no quieran consultar precozmente. Pero la recomendación siempre es que se consulte al médico, que sea evaluado para que tenga una buena indicación y que haya un seguimiento. Todavía tenemos pacientes que van a las guardias solicitando el inyectable para solucionar su problema y está mal, porque si estamos en un brote de dengue, justamente hay una contraindicación importante que en la sintomatología de la fiebre no se puede poner inyectable, claro, porque uno genera en una inyección intramuscular, o sea en el glúteo, de que pueda haber signos de sangrado y ahí generar un hematoma. Ese hematoma, que es como un moretón, se infecta y tenemos riesgo de una infección severa o sepsis a través de ese traumatismo mínimo, pero porque justamente está contraindicado porque bajan las plaquetas en el dengue y el riesgo de sangrado aumenta en el correr de los días. Por eso es importante que la población tenga esa información precisa. Cuando comienzo con síntomas, en primer lugar, la recomendación es que consulte al médico. En caso que no pueda, que se automedique con paracetamol. Bien. ¿Sí? Salvo algunos alérgicos que tienen que tener otra medicación que también es importante que consulten. Claro. Claro. Doctora, en este último tiempo hubieron muchas consultas sobre los testeos. ¿Hay aquí en la ciudad de Resistencia o en la provincia del Chaco postas de testeos tanto de dengue y de COVID? Las postas no porque disminuyó las demandas, entonces como no había justamente alta cantidad de demandas, solamente hay lugares donde se puede concurrir con una orden médica, el laboratorio central y obviamente los demás laboratorios que tienen, ya sean testeo para dengue o testeo para COVID. Los laboratorios privados lo tienen, los laboratorios públicos tenemos el laboratorio central de la provincia que está teniendo, que justo en esta semana se iba a facilitar el tema de reactivos porque estábamos con muy pocos reactivos de la teoría, así que va a haber manera de tener diagnóstico. Lo importante es que el médico pueda tener dos sospechas para solicitar su estudio diagnóstico, el COVID o el dengue, y analizarse a nivel epidemiológico, obviamente. Claro, claro. La última, doctora, agradeciendo su tiempo. ¿Hay pacientes internados con síntomas de dengue hoy en el Perrando? Sí, nosotros tenemos 4 internados de esto del fin de semana. Tenemos 4 internados en el día de hoy. Tuvimos 7 internados el día sábado, de lo cual el día de ayer se dieron el alta. Son pacientes que consultan en sus diferentes lugares, ya sea al interior o centro de salud, y muchas veces no tienen un tratamiento eficaz. Sobre todo la hidratación. Nosotros hemos tenido pacientes que vienen deshidratados
y la indicación es ponerle un suero, observación y también un control de laboratorios. Claro. Si el paciente durante esas 12 horas de hidratación tiene laboratorios donde no hay un riesgo de hemorragia y donde funcionando bien con la hidratación, tenemos 12 horas más o en su efecto le damos el alta una vez que tolere la vía oral, o sea que tome líquido. Necesitamos que el paciente con fiebre se hidrate, eso particularmente. Lo que pasa es que el paciente al no tener ánimo, no tener apetito y estar intolerante cuando tiene fiebre, no se hidrata y ahí Claro. está el mayor riesgo, la deshidratación aguda que sufren la mayoría de los pacientes que inician los síntomas. Doctora, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, como siempre.